Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¿Cuánto cuesta? Como pueden ver en el título y en la descripción del video, el episodio de hoy de verdad está increíble. ¿Cuánto cuesta vivir del teatro, del arte y pues sí, todo lo que hace falta? Y para eso nos invita, para eso tenemos invitado a Freddy Ávila. Muchas gracias por pasarte por acá. Bienvenido. Traca, ¿qué tal? Gracias. Para empezar, Freddy, si nos puedes platicar un poquito cómo es que empiezas en este mundo de la actuación. Vale, pues yo soy Freddy Ávila y empecé en el teatro por mera casualidad. En realidad yo quería desde niño ser artista visual, quería ser pintor. Y en algún momento uno de mis hermanos, yo le pedí que me inscribiera a clases de pintura, pero me dijo, oye, solamente hay clase de teatro. ¿Quieres? Y dije, bueno, va. Y entonces me inscribe a clase de teatro en Casa de Cultura y ¡pum! Estalló así mi mente y dije, wow, sí está bien chido. Y entonces presenté una obra de teatro, pero lo más curioso fue que lo que vi, como todo el proceso, fue lo que más me llamó la atención. Entonces el maestro que nos daba clase me invitó a ver una de sus obras, una obra un poco... yo tenía 13 años, que yo no entendí nada, Antígona Furiosa. Y entonces vi esa obra y que solamente tenía 2 sillas, una mesa y para de contar, 3 actores, ¿no? Pero para mí me generó muchísimo, como mucha inquietud el saber que con pocos elementos o con una cámara negra en el teatro de pronto se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Y a partir de eso ya no solté. Lo que sí pasó es que después de eso, cuando cumplí 17 años, si no me equivoco, entro a otra compañía de teatro y a partir de la primera función que yo di, me pagaron. Okay. Siempre. Entonces, también fue un incentivo para decir, ya no me despego de aquí, ¿no? Pues tengo cómo hacerlo. Digo, me pagaban $1, pues, pero sí, y así arranqué. O sea, y literalmente ese fue el momento en el que dijiste, me quiero dedicar 100% al teatro. No sé si fue el momento como indicado, pero sí hubo ciertas como pautas que de pronto fui llevándome y al final más bien me fueron encaminando justo a eso, a que de pronto, pues es que era mi vida. O sea, la universidad me la pagué con el teatro, pues prácticamente todo lo que hacía como de trabajo formal tenía que ver con artes escénicas. Entonces, pues me lo pagaban y yo de ahí como que me agencié esa parte y dije, ¿qué más hago, no? O sea, al final ya lo tienes ahí, ya mejor síguele. Sí. Ok, entonces tú ya tenías muy claro esta parte de que el teatro era el camino, pero ¿qué pensaban tus cercanos? ¿Qué pensaba tu familia? ¿Qué pensaba no sé, o sea, qué también estaba de esa parte? Porque siempre está el detractor de no se puede vivir del arte. Sí, claro. Fíjate que mi mamá y mi papá por lo general son como muy respetuosos con respecto a lo que quiere cada quien hacer y está bien. Y a mí jamás me pusieron restricción absolutamente de nada. O sea, siempre fueron como, bueno, si es lo que te gusta, pero en esta parte de si es lo que te gusta, también entraba esta parte de como del miedo de ¿y luego qué va a pasar contigo, no? Sí. O sea, pues al final es importante pues como aprender a leer lo que te dicen las personas, ¿no? Y entonces yo sabía y yo sé que aún hoy en día de pronto sigue pensando, por ejemplo, mi mamá eso, o sea, como de, híjole, es que no tienes un seguro social. O sea, no tienes algo de pronto... Sí, tan estable. Tan estable. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, pero yo sí creo que hay que aprender a construir a partir de lo que te gusta una estructura sólida para que pues, se dé. Okay. ¿No? Ok. ¿Cómo de cierta manera lidias con estos comentarios de no vas a poder, de cómo vas a ganar dinero de esto? A día de hoy, o sea, ya han pasado muchísimos años desde que empezaste en esto y claro, fuiste un caso que la rompió y que justamente a lo mejor en el camino cayó muchas bocas, pero ¿cómo a día de hoy lidias con eso? Ahora ya hice las paces como con esta estructura social donde siempre se dice y se repite y se recalca el hecho de del arte no vas a poder vivir, del teatro no vas a poder vivir, ¿no? O sea, se dice tanto que yo en algún momento lo pensé y en algún momento lo comenté con cercanos y yo me pregunté, por ejemplo, a ver, sabemos que existen los multimillonarios, ¿no? Sí, Digo, a lo mejor no están tan cercanos a nosotros, pero sabemos que existen. Entonces yo dije, si esto pasa en la vida real con estas personas, ¿por qué no hay personas que sí podemos vivir del arte? Claro. En general, ¿no? Entonces, para poder lidiar con esta idea de no se puede vivir del arte, primero me agarré de mi ego dolido y dije, lo tengo que hacer a un lado, tengo que ver de qué manera empiezo a pensar que
y empiezo a creer que el arte de verdad me va a dar de comer. Si bien a lo mejor no tengo como los lujos así imperiales, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo soñaría, pero por lo menos hoy sí digo, vivo de esto. Tengo para pagar una renta sin problema, tengo para pagar mis alimentos sin problema, me puedo comprar mis cafés de La Sirenita sin problema y muchos, y puedo decir, estoy chido, o sea, y estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Sí. Pero yo creo que una parte súper importante es como despejar la cabeza de esa idea. Okay. Porque convivo con colegas que todo el tiempo se están diciendo, es que no me pagan, es que las instituciones pagan muy tarde. Pero yo creo que una de las cualidades que se tienen que aprender en el arte en general es aprender a administrarte. Ok. O sea, si te aprendes a administrar y aprendes a administrar el dinero que entra, con eso tienes muchas más cualidades que otros que simplemente en cuanto les cae un poquito de dinero, todo lo quieren soltar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles dirías que son las habilidades que le fallan al artista justamente? O sea, pese a la parte creativa, pues le falta la parte estructurada. ¿Qué le recomendarías a alguien que está como en ese dilema? Administrarse. Eso, o sea, yo lo aprendí como mucho después, o sea, ni siquiera porque yo la primera vez que construí una obra de teatro desde cero, o sea, de que fui en alguna ocasión en una plaza pública me dijeron, oye, queremos entregarte una tarjeta de crédito. Y yo dije, no, ¿yo para qué quiero una tarjeta de crédito? Y entonces cuando me vi la necesidad de que no tenía dinero para poder crear algo, dije, voy a ir por la tarjeta de crédito. Sí. Y entonces fui por la tarjeta de crédito y me endeudé hasta el tope. Y entonces después no supe qué hacer con esa deuda. Y tuve que empezar a armar un plan para poder pagar eso. Pero fue de verdad agobiante. Entonces, con el paso del tiempo, lo que he hecho es lo que entra de dinero a la producción por función. Siempre dejo almacenado una parte que es completamente como si fuera un ahorro por cualquier cosa. Esto, una parte para producciones de teatro y otra para uso personal. Y no uso personal me refiero a de mi diario, sino a uso por cualquier cosa que de pronto pueda venir, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado me operaron y si no hubiera tenido un ahorro, neta, o sea, hubiera hecho lo que luego muchos colegas hacemos, ¿no? Que es levantar la mano y decir, oye, no tengo lana, échenme la mano, hay que fondear, hay que hacer. Y no sé, a mí no me va esa parte. A mí no me va. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que yo creo que es importante para todos los artistas en general es aprender a administrarse y aprender a ahorrar. Ahorrar. Okay. Eso. Ahora, volviendo a esta parte más creativa, yo recuerdo en muchísimas películas, por ejemplo, en Parasite, que la casa donde acontecía pues toda la película se sentía como un personaje más. Y ya lo hablabas en esta obra de teatro que te enamoró de la actuación, que solamente habían 2 sillas y pues uno que otro actor, ¿no? ¿De qué manera se puede convertir un escenario, a lo mejor un objeto, como un personaje más y que se vuelva entrañable? ¿O cómo vuelves un personaje entrañable? Ajá. Híjole, hay muchas cosas que luego juegan a favor de las producciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay producciones mega grandototas que pues solo con verlas ya te enamoran, ¿no? Pero yo creo que el teatro tiene esta cualidad mágica de enganchar con el público y al final no importa lo que veas tanto en escena, de pronto termina siendo una conexión con el espectador. Ahora, no todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Habrá veces que de pronto vas a una obra y dices, no entendí nada. Pero, y aparte no entendí nada, también no haces la conexión directa ni con el espectador al personaje y tampoco con lo que existe ahí. Hay personas que antes me decían mucho, que a mí se me quedó grabado y que después tuve que hacer un lado, que me decían, todo lo que existe en el teatro tiene que ser utilizado, tiene que utilizarse para algo. Pero a mí me hacía mucho ruido. Yo soy artista visual, o sea, estudié artes visuales. Y a mí me chocaba esta parte porque entonces yo decía, híjole, pero entonces las producciones gigantes que de pronto tienen solo así para llenar el escenario y que se ven increíbles, ¿qué pasa con eso? No, o sea, no utilizan el barandal, o sea, no lo utilizan, pero se ve genial.
Entonces eso para mí me chocaba mucho y entonces yo trato de hacer un conjunto de las dos cosas. O sea, como mis producciones tienen que ser un poquito más pequeñas para poderlas mover fácilmente, trato de hacerlo más simple, pero justo empatando un poco. A mí lo que me gusta mucho es que el personaje sea como una caricatura, porque las caricaturas para mí es la forma en la que conectas mucho más fácil con la parte simple del ser humano. Entonces, para mí hacerlo así es donde yo me puedo ganar y colgar a la persona, espectador. Sí. Ahorita hablabas de personajes entrañables. Yo he tenido la oportunidad de ver tus obras. Sé cuáles son tus personajes entrañables, pero también te quiero preguntar, ese ego que tiene el artista, me acuerdo mucho de la película me parece que es Iñárritu, que se llama Bardo, donde es un homenaje a su carrera y a su historia, donde la gente no llegó a conectar tanto con la historia porque la sentían como una historia de vanidad, ¿no? Cuando también el artista debe aprender a soltar aquella obra que a lo mejor no está conectando, no encaja con la gente, ¿no? Cuando el artista debe decir, sabes que a lo mejor debo guardar en un cajón, aún no están listos o aún no estoy listo yo. Yo creo que más bien, pues es que no hay una temporalidad para poder decir en este momento. Yo creo que más bien los artistas en general, como que el plan a seguir con respecto a sus creaciones tiene que ver como con una necesidad del momento. Entonces, si en ese momento estás bien así con el ego hasta arriba, pues déjalo que se vaya, pues ya. Y si la gente no conecta también es importante, pues, o sea, miren, hace unos 2 años, si no me equivoco, me tocó ser juez en el Encuentro Estatal de Teatro de Guanajuato. Y hubo una compañía que quedó seleccionada y entonces cuando vimos el montaje, o sea, la gente estaba saliéndose. O sea, no había mucho que decir, ¿no? Pero había muchas preguntas que hacerles. Entonces hubo un momento en el que después de la función, al día siguiente tuvimos la oportunidad de hacer charla. Y entonces en esta charla justo el director, simple, sencillo, nos preguntó qué les pareció. Y entonces a mí se me ocurrió decir, oigan, pues es que sí se me hizo un poquito larga y aburrida. La semana pasada, grabando con un empresario, hablábamos de algo muy interesante. El cómo cerrar un trato muchas veces depende de poder transferir en ese instante. Y eso nos dejó pensando en algo muy importante, sobre todo si están emprendiendo o manejan flujo de dinero constante. Hoy no basta solo con ahorrar, también necesitas poder mover tu dinero rápido. Pagos a proveedores, anticipos, transferencias urgentes, cerrar tratos, todo pasa en cuestión de minutos. Y justo por eso nos parece relevante contarles que Coop, Cooperativa Financiera, que por cierto cumple 50 años de experiencia, ahora también ofrece servicio SPAY. ¿Qué significa esto? Que ya puedes hacer transferencias electrónicas seguras y directas, desde tu cuenta a cualquier banco, sin complicaciones. Si ya eres socio, vale la pena que preguntes por el servicio SPAY y lo actives. Y si todavía no lo usas, también es buen momento para informarte. Para más información, revisa la página que te está apareciendo en el enlace y en la descripción del video. Y sigue a Coop para conocer más. Honestamente lo dije. Y entonces voltea con sus chicos y les dice, eso, ven, era lo que queríamos lograr. Queríamos lograr eso, que la gente se aburriera. Y yo por adentro así de que dije, no puede ser. O sea, sí. O sea, yo no voy a ir a pagar un boleto. Bueno, eso yo haría. Sí. Tal vez me funen, pero no importa. Yo no voy a pagar un boleto para que me aburran. O sea, en ese caso mejor es que lo leo así mi teléfono y me aburro yo solito, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en estos egos de pronto pues a veces es el momento de que suceda, pero también creo que es el momento de que el artista aprenda. Ok, ¿no? buenísimo. Y de cierta manera se puede controlar la emoción que va a sentir la persona. En este caso, la persona quería que ustedes se aburrieran. Pero realmente eso se tiene control sobre el público. No necesariamente. Pero depende más bien justo de la interpretación. O sea, de qué es lo que pasa en el escenario, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una función de teatro que yo vi hace tiempo, hace años, eran 2 chicos, pero bueno, uno de ellos, la obra era súper dramática y lo que tenían que hacernos sentir pues era una necesidad de dolor, o sea, y ni siquiera de necesidad de ay, quiero el dolor, sino necesidad de sentir el dolor para poder empatizar con la persona que estaba ahí arriba, ¿no? Uno de los personajes. Pero lo que sucedió es que uno de los actores se desconectó completamente de escena y entonces de pronto empezó a ladrar.
no sé si se le olvidó la escena, no sé, pero empezó a ladrar. Y entonces lo que generó fue risa. O sea, fue risa. Entonces, pues nos dio risa a todos, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que más bien tiene que ver con eso. Y aparte, es una de las cosas que también, de las cosas mágicas, pues, que tiene el teatro, ¿no? Que es esta espontaneidad y esta parte tan vívida y tan del momento, ¿no? Y tal cual. Ok. Volviendo a esta parte de vivir del teatro, tú ya lo logras y tienes un colectivo que está en estas manos, pero ¿cómo le proyectas a tu equipo? ¿Cómo le proyectas al colectivo este deseo de, ¿saben qué? Si pueden vivir ustedes también del teatro, porque me imagino que no todos en el colectivo tienen esa oportunidad, pero aspiran a. ¿Cómo se los proyectas? ¿Cómo se los muestras? ¿Cómo se los traes? Híjole, pues mira, hasta voy a tomar agua. No, yo lo que creo es, fíjate, algo que he aprendido es, de entrada, para yo poderles justo exponer esta parte, o sea, no es como que ondee la bandera y les diga, se puede, ¿no? Sí. Porque no creo que se trate de eso, pero lo que sí trato de hacer es, por lo menos, crear una solidez dentro de la agrupación. Es decir, función que se nos da o función que damos, no importa si Secretaría de Cultura o quien sea que nos contrate, nos paga dentro de un mes o mes y medio, 2 meses o más, yo trato de pagarles máximo de que en la semana. O sea, no es algo que yo les jineteé. Trato de tener de esto que les decía, de esta parte, de este guardado que tengo de la producción, tener como este almacén para poder decir, función que se da, función que te pago. Okay. Y así también creo que se puede como generar esta red entre nosotros y decir, se puede, o sea, al final sí se puede. Ahora, como este personaje que está en Birdman de Edward Norton, que es como el actor más consagrado, pero el que al mismo tiempo es el que más problemas genera con el equipo. O sea, venimos justo de un congreso de recursos humanos y se habla de los jugadores A, que son como tus piezas clave en tu equipo. Se puede dar el caso que en tu colectivo de actuación haya personas que actúan realmente muy bien, pero que al equipo pues es como un cáncer, ¿no? O sea, que causa problemas, a lo mejor y... Ese soy yo. No te puedes sacar a ti mismo. Exacto, ¿no? Nadie me puede sacar a mí. ¿Cómo lidias con eso? Pues fíjate que algo que yo sí he tratado de hacer es que la agrupación se ha consolidado de una manera en la que, de verdad, y se los digo honestamente, no hay más arriba ni más abajo. Trato de que todo sea parejo. Porque... sí, a ver, sí vengo de algunas compañías en las que sí había egos más arriba. O sea, por ejemplo, en algún momento me pasó, no voy a decir nombres, pero en una compañía dimos una función, ¿no? Y entonces así de que yo traté de llenar el teatro lo más que pude, pues yo estaba súper comprometido porque me encantó la apuesta que teníamos. Era un trabajo, la verdad, y honestamente muy lindo. Pero entonces damos la función y me dicen, no se te va a pagar nada porque te tienes que poner la camiseta para poder hacer la producción que sigue. Y yo dije, no, pues chido. Entonces me puse la camiseta. Acto seguido, a las 2 semanas me corrieron. Entonces, si pasa en este tipo de cosas, o sea, vengo de compañías de pronto que eran así fuertes, muy intensas. Porque, a ver, también en las compañías, pues estamos trabajando con humanos al final, pero los humanos artistas escénicos tienden a ser doblemente o triplemente más intensos y más apasionados. Entonces todo el tiempo están con el corazón acá y los tanates acá, ¿no? Entonces un poco por ahí se manejan. Entonces, si bien es difícil, yo sí traté de que la compañía no fuera así. Tratar de, o sea, en algún momento decirles, si te toca dirigirme, me diriges tú a mí y no pasa nada. Y si al revés, también, ¿no? Creo que es la manera y la forma en la que, por lo menos hasta ahora, ha funcionado súper bien y nos ha ido increíble. Bien. La verdad. ¿Qué tan formalizado está el sector? Porque, o sea, es lo mismo que ya hablábamos, o sea, de que les falta administración al artista, le falta organización, el ahorro. Pero ¿qué tan formalizado está el sector en el de, por ejemplo, soy una escuela y quiero contratarlos? ¿Qué tan sencillo es dar con ustedes? ¿Qué tanto me pueden ayudar a nosotros? Es muy sencillo, la verdad. O sea, yo creo que el sector teatral está como bien formal. O sea, sí hay mucha formalidad en
como en generar todo, incluso cuando entregas el proyecto o que entregas una carpeta para una escuela, para una asociación o lo que sea, o quien sea que te lo pida, hay como mucha formalidad. Pero creo que lo que luego sucede es que creen que es barato hacerlo o es barato presentar una función, pero implica muchas cosas. O sea, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que una escuela me contacta, que ha pasado muchas veces, me contactan, les paso carpeta, les paso costo, pero una vez que les paso costo, ellos creen que es como, supongamos, ¿no? Por así decirlo, supongamos que tengo un producto que vale 10,000 pesos. Y entonces se los paso a la escuela, pero la escuela cree que a lo mejor el producto, lo que ellos querían, tendría que valer 3,000 pesos, porque es el presupuesto que ellos tienen para una función de teatro, supongamos. Pero entonces yo no puedo pagar, o sea, yo no puedo decirles sí te la doy en 3,000 pesos, porque tendría que pagar, porque yo no tengo auto para llevarme las cosas, porque yo tengo que darle mantenimiento al vestuario, a todo lo que implica, porque a mí, por lo menos a mí en la compañía sí me gusta darle mantenimiento a las cosas. Me gusta que se vea súper bien, que se vea súper pulcro, que si llegamos huela bien, que todo. Entonces, pues al final, pues sí vale los 10,000 pesos que corresponde, pero la gente luego no lo cree. Entonces es ahí donde entra lo complicado, donde el contacto de allá para acá está padre, es rápido y es formal, pero luego al contrario, ¿no? Ahora, hay compañías para todos los precios. O sea, sí hay personas y compañeros y colegas que pues sus productos están más baratos y más accesibles, pero también implican otros estándares. Entonces, sí. ahí. Ahora, mencionabas que un actor normalmente es muy pasional, ¿no? Que tiene el corazón en la mano y que muchas veces pues puede tener el ego un poco por encima. ¿Qué pasa cuando llega ese momento en el que se sienten como intocables, que ya la rompieron, pero se topan con pared? ¿Ante qué desafíos te has enfrentado tú en estos momentos donde has creído como que ya te sientes capaz de absolutamente todo? ¿O contra qué se puede enfrentar normalmente el actor en este tipo de momentos? Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? Pero por un lado yo no conozco gente que justo que se haya como topado a pared hasta ahorita. Uh-huh. Pero por otro lado, por ejemplo, obviamente, a ver, esto me pasa a mí y le pasará a muchos actores, ¿no? O sea, de pronto venir de provincia, mudarte a la ciudad y decir, sí, lo voy a hacer y voy a hacer muchas cosas y todo, y de pronto te enfrentas en que no hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, yo por lo menos ya hice las paces también con eso. Okay. O sea, con el hecho de decir, a ver, yo en mi intención sigo mandando castings, pero antes me frustraba y decía, no, es que ¿por qué? ¿Por qué no quedé en este casting? Y luego después iba a ver la obra y decía, no te pases. O sea, lo que está haciendo ese güey lo pude haber hecho yo sin pedos. Uh-huh. O sea, no, me entré este FOMO cañón, no, pero al final también hacer las paces con esta parte de tu ego y decir, a ver, no pasa nada. Pero entonces volteas a ver el camino que estás haciendo atrás y dices, no manches, o sea, si llevas haciendo cosas, si estás haciendo cosas, nada más que a lo mejor tú estás echándole un ojo a esto que probablemente pues sí estaría padre hacer, pero todavía no es el momento, aguanta un poquito más, ¿no? Porque la estructura que hay en el ámbito teatral acá en Ciudad de México es completamente diferente. O sea, es otro rollo, o sea, hay muchas conexiones, hay mucho compadrismo. Okay. Y pues contra eso no puedes luchar a menos que te hagas compadre. Entonces, pues estoy en eso. Me voy a hacer compadre. Sí. Bien, mencionabas esta parte de venir de provincia y pasarte a una ciudad como Ciudad de México, donde es la cuna de prácticamente muchas cosas. Nosotros tenemos en consideración que es, al menos para mí, no me van, porque nos escuchan en Perú, Argentina, de todos lados, para mí es como el ombligo de Latinoamérica. O sea, no el ombligo en cuestión geográfica, pero sí en cuanto a las cosas que pasan, ¿no? Es como la capital de Latinoamérica. ¿Qué tan importante es para un artista migrar a esto, ¿no? O sea, migrar y también la pregunta que te decimos antes de entrar en cámara, ¿qué prefieres, ser cola de león o cabeza de ratón? Ay, Dios. Sí. Yo creo que hoy en día ya no es tan importante migrar. O sea, creo que hay una facilidad súper buena, lo que decíamos de estos camioncitos que luego te traen bien fácil y bien barato.
O sea, un día de la mañanita te puedes venir a hacer castings y regresarte. Conozco una chica que justo hace eso de Guadalajara. O sea, se ha venido varias veces y ha quedado en varias producciones, y en cuanto tiene como ya formal la temporada, viene, se establece acá por temporada y luego se regresa. Pero obviamente nos han como metido en la cabeza, y yo lo tengo bien arraigado, el hecho de que pues acá está lo bueno, que si llegas acá vas a crecer, triunfar, y si triunfas aquí, wow, ya eres la eminencia, ¿no? Ujú. Yo creo que no es así. Yo creo que puedes hacer carrera aquí o en tu ciudad, sin importar dónde estés, siempre y cuando lo hagas así de que pulcramente, y que neta tu trabajo valga la pena verlo, ¿no? ¿Y qué prefiero ser? No lo sé. Las dos cosas, una fusión para que sea uno. Sí, o sea, como la frase, ¿no? Del que es perico Sí, donde quiera. donde quieres verde, ¿no? Exactamente, sí. Pero a veces el verde cambia, ¿eh? A veces es verde clarito y a veces es verde bien intenso. Claro. Ahora, bueno, pasar de provincia a una ciudad más grande como Ciudad de México, ¿cómo se ve? O sea, yo me pongo a pensar en mi rubro, que es el video, justamente también se ve muy similar. O sea, ya pasas a Ciudad de México y de ahí pasas, no sé, a lo mejor a Estados Unidos, ¿no? Ujú. Que es como esos pasitos. ¿Cómo se ve ese camino que se plantea como el artista como per se? O sea, como de toda la vida. ¿Cómo se ve? Pues por lo menos en mí, desde mi perspectiva, Ajá. yo toda la vida quise vivir en Ciudad de México. Entonces, para mí sí es un turbologro. O sea, no importa que no esté trabajando en las compañías grandotas, pero estar viviendo acá a partir del trabajo que yo hago, para mí ya es un super logro. Entonces, yo no sé si ahorita yo quisiese y si formalizo pensar en un futuro vivir en otro lado, Ujú. si se da, qué chingón, pero por lo menos ahorita, en este presente que estoy viviendo, está increíble lo que está pasando. O sea, estar viviendo aquí de verdad, no tener que preocuparme por absolutamente nada. O sea, sí, o sea, no preocuparme, simplemente decir, estoy aquí viviendo lo que de morrito decía, híjole, Ciudad de México, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando estaba bien morrito vine a ver Cabaret, y fue como para mí, era como de, yo quisiera estar ahí, yo quisiera vivir en Ciudad de México para eso. Y ahora que estoy acá digo, qué genial, lo hago y estoy aquí y está padre. No tengo ahora ningún compromiso conmigo pendiente para poder decir, híjole, ahora qué tendré. No, No. creo que está bien chido eso. Qué padre que tengas suficiente. Sí. Que es lo más difícil, yo creo. Sí. O sea, tener suficiente. Te quiero preguntar entonces cómo se ve la rutina de un artista, porque conocemos bien la rutina del empresario, conocemos bien la rutina del godín, pero luego se romantiza esta parte del artista, de que siempre están en la calle, siempre están con ideas creativas todo el tiempo, porque eso también yo considero que es una mentira, no es como ir al baño, ¿no? O sea, ¿te llega o no te llega? Tal cual. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es esa rutina del artista? La rutina es bien compleja porque fíjate que mi pareja trabaja en una empresa como muy choncha. Y entonces él formalmente trabaja desde casa, pero se levanta y empieza a trabajar, y yo sé que cuando está en la computadora está trabajando, o sea, full, ¿no? Pero entonces de pronto me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy trabajando, ¿no? Sí. Pero no hay un trabajo como tan marcado como tener un trabajo godín, por así decirlo, porque acá es más complicado. A ver, acá yo no tengo la necesidad, no tendría la necesidad como tal de levantarme y trabajar en una convocatoria, por ejemplo. Sin embargo, tengo que hacerlo, porque si no, tal vez no me gano la convocatoria a la que quiero aspirar, o bla, 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 ¿no? O si no mando tal correo, no tengo el trabajo con tal escuela, con tal empresa, qué sé yo. A diferencia de si te levantas y trabajas, y pues trabajas y ya, ¿no? Acá no es eso. Acá, pues la rutina es un poco compleja. O sea, te tienes que levantar a hacer todo lo que sea necesario, y además entrenar, y además ver, y además investigar. Y si estás escribiendo, pues leer y escribir. Y si estás produciendo la obra, es investigar materiales, ir a ver con el diseñador las telas o lo que quieres lograr. Es una chambota. O sea, entonces la rutina de un artista pues varía. Pocas veces, porque es real, pocas veces y pocos días tenemos libres. En realidad, todo el tiempo estamos trabajando.
mentalmente o físicamente o de alguna manera, pero siempre estamos haciendo algo. Es que es impresionante. Platicaba yo con una amiga y justo le decía, oye, yo tengo ganas ya de unas vacaciones, tú no. Y me decía, sí, la verdad es que sería buenísimo unas vacaciones. Le dije, ¿y cuándo te vas a darte unas vacaciones, no? Y me dice, pues es que no, a lo mejor hasta enero, ¿no? Y lo platicamos hace como 2 semanas. Y yo le decía, pues sí, tal vez, porque es chamba, o sea, es tener que hacer, para los artistas, no tenemos que formalizar el trabajo a partir del trabajo. Ok. Solo así. Ahora me siento muy relacionado contigo porque todo el tiempo estás trabajando, ya sea físicamente o mentalmente. A mí me pasa que, sobre todo últimamente, que pese a que no tengo una cámara en mis manos y ni siquiera estoy trabajando, con mis ojos ya estoy imaginándome cambiar el enfoque entre el fondo y el objeto que tengo aquí, o si, cómo grabaría si estuviera en la calle, pese a que nada más lo hago con mi vista. ¿De qué manera un actor encuentra fuentes de inspiración para que todo el tiempo esté creando algo en su cabeza, algún personaje? Por lo que yo vivo en la vida misma, de todo agarro. O sea, de verdad de todo. O sea, tengo carpetas en todos lados. En Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Spotify. En todos lados tengo carpetas de algo. En todos lados. Y a todos les pongo. ¿Algún ejemplo de alguna carpeta que tengas? Por ejemplo, de mis obras como tal, tengo carpeta de cada una de mis obras. Sí. Y aun cuando ya están hechas, por ejemplo, la que viste última, la bolita, o sea, aun cuando ya está hecha, no importa. Y sigo buscando cosas que digo, híjole, esto estaría padre poner o por acá y tengo así de verdad carpeta de todo, o sea, de todo. En música, por ejemplo, yo no soy tan diestro a la música, pero me gusta que siempre les pregunto a las personas, oye, ¿qué música escuchas? Y entonces medio escucho un poco. Así me gusta ver mucho cine, por ejemplo, veo mucho cine. Todo el tiempo estoy viendo películas, leyendo, ahora no tanto, pero sí leo también. Y pues por todos lados agarras inspiración. Es que al final es en todo. Mira, en serio, ahorita que estaba esperando justo que entrara acá, vi unas tablas que estaban a un lado de la entrada y fui y le tomé fotografía. Entonces, no es para subirla, es porque para mí me generan cosas. O sea, es como de, mira, eso está bien chido. O sea, puede pasar por ahí. Entonces la inspiración, agárrala de donde sea. Al final, ¿qué? ¿No? Sí, al mismo tiempo te está permitiendo estar más presente con lo que estás viviendo, ¿no? O sea, Claro. pese a que es algo tan simple y que a lo mejor pasas de largo y ni te das cuenta, si le pones la intención de a lo mejor obtener algo de inspiración en ello, le puedes ver como esa belleza, ¿no? Claro, y mira, por ejemplo, hay un dato. En la obra Bolita que tú ya viste, al final aventamos nosotros unas esferitas que son como estrellitas, ¿no? Y eso a mí me lo detonó otra obra o una instalación que vi. Vi una instalación y tenían algunas piececitas como tiradas y yo dije, y ahí lo referían a los faros de las calles, o sea, eran los faros de las calles y yo cuando lo vi, literal me acerqué, tomé uno, le tomé una foto y dije, es que esto es lo que yo necesitaba para mi montaje, pero es desde otra perspectiva, ¿no? Pero la inspiración llega de muchos lados, entonces al final es agárrate de donde puedas. Sí. Roba como artista. Sí, claro. Literal. Entonces tengo una pregunta. Para un actor, ¿cómo se sigue preparando para no solo nuevos personajes, o sea, para llegar a nuevos rangos? Porque pues, sabemos que un profesionista toma el siguiente curso y ya tiene la habilidad. Pero pues, un actor es, ay, no sé llorar y ahora sí sé llorar. O sea, ¿cómo es la preparación también de esta parte, no? Vas investigando y vas como poniendo en riesgo, por así decirlo, tu cuerpo y tu mente para ver hasta dónde es capaz, ¿no? A mí en lo personal, yo no soy bailarín, pero a mí me gusta mucho de pronto tomar clases sueltas de baile, de danza contemporánea o de no sé qué, y aunque haga un cagadero, no me importa porque al final voy aprendiendo, voy buscando. O sea, yo me acuerdo que trabajaba yo en una compañía y de pronto una persona que trabajaba ahí me decía, es que tú no bailas nada, o sea, nada. Y yo como que una parte de mí me quedó como muy grabado esto de, híjole, no voy a poder. Pero entonces a mí siempre me gustó el teatro físico, siempre. Y entonces hubo un momento hace casi 3 años y cacho que decidí hacer una obra que es teatro físico y yo quería bailar.
O sea, quería bailar entre comillas porque no era como hacer danza como tal, sino a partir de la danza generar un discurso físico para poder conectar con la gente, porque la obra iba de yo no hablar durante toda la obra, ¿no? Que el texto estuviera sonando como alguien en mi cabeza, pero nada más, ¿no? Entonces mi recurso tenía que ser la danza. Entonces, ¿qué hice? Fue investigar. Me metí a clase de danza, me metí a trabajar con una maestra que es clown para poder también sacar de ahí ideas y formas. Trabajé con otra maestra a partir de la comedia del arte para poder empezar como a investigar y físicamente saber cuáles eran mis posibilidades. Me metí a clase de circo. Me dan miedo las alturas, pero me puse a hacer un número aéreo. ¿Para qué? Solamente para poner a prueba mis capacidades. Porque tenía como este miedo de voy a llegar a los 40 y una vez que cumpla 40, ¿qué va a pasar? Estoy por cumplir 40. Tengo 39. Entonces... No manches, es que me cayó una TV súper chavo. Entonces... Está tratando de ser más joven. No, bueno, me gusta compartir con jóvenes porque pero entonces, para mí era esta cosa de cuando cumpla 40, a lo mejor mi cuerpo empieza a mermar y entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo voy a poner a prueba mis capacidades para poder decir, híjole, por lo menos si no llego a hacer tal cosa en una compañía muy impresionante, por lo menos desde mi compañía logré hacer cosas que a mí me generaron muy buena estabilidad emocional. Y lo mismo pasó, por ejemplo, después hice una obra que se llama La Bruja, que ahí para mí el objetivo era probar las voces, probar vocalmente qué pasaba. Yo no canto, es una bruja que canta un poquito feo, pero bueno, probé eso. Pero el objetivo era probar casi 25 acentos o formas de hablar, porque son 25 personajes los que pasan en la obra. Entonces, es ponerte a prueba. ¿Y cómo lo logré? Investigando. Obviamente, clases de canto, investigar mucho. A mí me encantan las caricaturas y los cómics. Así soy fan de las caricaturas y los cómics. Entonces, meterme a ver qué onda con los cómics y con todo. Y luego, recién justo había tomado una clase con este chico Lalo Garza. Ah, sí, claro. Bueno, fui oyente porque en realidad fue una clase que yo armé para que personas tomaran clase con él. Pero yo así como escuchando y viendo todo, pues yo parando la oreja, pues para jalar de ahí poquito. Para jalar Lalo Garza. Sí. Entonces, de ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que lo importante es justo ver que nada está escrito como final y al final todo te puede dar la posibilidad de que te alimente para crecer como artista. Sí. Eso es lo más importante. Ahora, de nuevo, siendo un actor, siendo tan pasional, tan emocional, recuerdo muchísimo una frase que salía... ¿Por qué dice Recuerdo una frase que mencionaba Antonio Banderas en una película de Pedro Almodóvar, que decía, no es mejor actor el que llora, sino el que se aguanta las lágrimas. ¿Qué tan complicado es aguantarse la emoción pese a que te está consumiendo literalmente el momento, el guión, a lo mejor el compañero, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Hay una parte como muy... un maestro me decía, es mucho mejor ver a un actor que sea un caldero de emociones a ver a un actor que es un caldero chorreando nada más. Entonces... ¿qué tiene que ver justo con esto, no? O sea, creo que es cuando contienes, pero estás generando muchas cosas por dentro, tu cuerpo empieza a hablar ya de entrada. Entonces, justo creo que esta frase tiene que ver con esta idea de es mejor vivirlo y sentirlo para que la persona conecte a solamente pues que te broten las lágrimas, ¿no? Porque pues yo, y se los digo en realidad, conozco personas que se ponen Vaporub así en los ojos para que les salgan las lágrimas porque eso los hace sentir como de, ay, estoy llorando. Y dices, no, pero ni se está viendo nada. Sí. ¿No? Pero bueno, recursos hay, ¿no? Pero más bien ahí, pues depende de lo que quieran lograr como actores, o sea... Depende. ¿No? Sí. Ahora, pasando a la faceta de escritor, porque pues no solamente eres actor, ¿cómo nació
la obra Bolita? Seguramente ya te lo han preguntado y me imagino que hasta un niño, pero me llama la atención cómo es que nace tal cual esa idea y cómo fue el proceso de escritura, porque pues obviamente cada personaje debe tener como cierto arco y cierto aprendizaje. Ajá. Por ejemplo, el fantasma, que es mi personaje favorito, pero por lejos, pues tiene aprendizaje en sí y todos los otros personajes aledaños pues lo tienen. ¿Cómo es escribir eso? Pues mira, de entrada yo tengo que decir que soy así de que súper nuevo escribiendo. Empecé a escribir más por necesidad que por otra cosa. O sea, gané una convocatoria y aparte de la convocatoria decidí escribir mi propio texto porque un poco por ahí se iba la convocatoria. Entonces, fue bueno porque empecé a experimentar cosas que creo yo que fueron un gancho para poder tener un lenguaje más personal en mis obras. Entonces, una vez que ya empecé como a experimentar esa parte, pues empecé a escribir como Dios me dio a entender. Debo decir que ahora que tuvimos Bolita, ganamos teatro escolar en León, Guanajuato, y tuvimos unas funciones. Entonces tuvimos una asesora que se llama Verónica, y la maestra Verónica me dijo, oye, a ver, platícame de tu proceso de escribir, ¿no? Un poco. Sí. Y la verdad es que, híjole, pues platicarle un poco de eso, ya empezó a descubrir que me faltan todavía herramientas para poder como hacer gancho, ¿no? Eso de que hablas de los arcos de los personajes. Hay algunos personajes que todavía están tan machados, pero sí. Los iré trabajando para que sean mejores. Pero, ¿cómo nació la obra? Yo daba clases en dos colegios en León. Y en uno de los colegios hubo una vez que tuvimos el deceso de un niño de compañerito de ahí. Y entonces, para mí fue muy impresionante ver cómo sus compañeros lloraban mucho su ausencia. Y lo lloraron mucho en un momento en el que hicimos como una misa para él, ¿no? Entonces, sus compañeros lloraron mucho. Entonces, para mí fue muy impactante pensar en que los niños también sufren y también viven un duelo. El duelo de una ausencia, ¿no? Pues tal cual. Entonces, eso pasó hace ya bastantes añitos, pero entonces lo que sembró en mí fue esta como necesidad de escribir sobre eso, sobre el duelo. Y entonces, así surgió. Después platicando con compañeras y con compañeros, se dio pues obviamente también como que a muchos de los con los que platiqué en ese momento habíamos sufrido bullying, y entonces fue como, bueno, voy a asociarlo un poco. ¿Qué pasa con una niña de pronto que sufre bullying, pero encima tiene que lidiar con un problema familiar? Porque al final el problema que sufre un niño con algo que sufre en la escuela, como el bullying, no se deslinda, o sea, no está separado de lo que sufre también o que puede sufrir en su casa, ¿no? Entonces para mí era como muy importante de pronto unir estas dos cosas y hablarlas muy así, o sea, muy desde la perspectiva de un niño, para que el niño pudiera entender un poco como contexto. Y pues así surgió. Y bueno, estás en una etapa como inicial como escritor, pero ¿qué tan abierto tú te has sentido respecto a escuchar opiniones? No opiniones de tal cual personas de afuera, sino de tu propio cast, de tu propio equipo. O sea, porque por ejemplo ya vi a Balam interpretar a otros personajes y ellos también pueden hacer suyo el personaje en ese sentido y te dicen, ¿sabes qué? A lo mejor estaría bien decir eso. ¿Qué tan abierto tú estás a esta parte de improvisación? Soy súper abierto. Me encanta. Me turbo encanta porque al final la escena es tan viva que eso lo hace más vivo y con más carnita para disfrutarse. O sea, que es lo que luego, asociándolo un poco con lo que decíamos, ¿no? De cómo empatamos luego con el espectador, tiene que ver con eso. O sea, hay chistes que a veces se me ocurren a mí y son chistes de año del caldo, pues mis 40. pero se me ocurren cosas que digo, ya no empatan con ahorita. Entonces, si no estoy abierto a escuchar propuestas, luego se puede quedar estancado en algo súper así de que cuadrado y luego no fluye, ¿no? Entonces mejor que fluya y que se pueda vivir la experiencia desde muchos lados con respecto a otras personas que van aportando para que sea bueno. Y también me gusta escuchar, me gusta escuchar. A mí me gusta usualmente cuando estoy escribiendo algo o que estoy por montar algo, me gusta hacer ensayos a puerta cerrada, pero invitar a alguien para que vea y que me diga qué piensa. O sea, al final no quiere decir que voy a cambiar lo que me vaya a decir, pero tal vez me da otra perspectiva y puedo jugar desde ahí.
Entonces sí. Ahora, ¿qué es más memorable? ¿Una obra de teatro que cada vez que se repite sale de manera diferente por esta capacidad de improvisación? ¿O aquella que está ya tan perfeccionada que es prácticamente copy y paste? Las dos. Es que las dos podrían tener algo bien padre, ¿no? O sea, a ver, yo creo que de todos modos en el teatro nunca va a ser igual una función. No importa dónde sea. O sea, no sé si vieron, por ejemplo, documental del Circo del Sol. Hay un documental que habla justo del proceso de creación de uno de sus espectáculos y justo como las posibilidades de que de pronto una de las plataformas no funcione, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues le picas otra cosa y tiene que pasar otra cosa. O sea, tiene que estar tan medido que de todos modos puede haber un montón de cosas, ¿no? Lo que creo que es muy disfrutable justo cuando te dedicas a las artes escénicas, no importa si estás arriba o abajo del escenario o atrás de bambalinas, es que siempre estás a la expectativa de cualquier cosa. De verdad, cualquier cosa puede pasar. O sea, cualquiera. Yo siempre he creído, y lo decimos muy, muy coloquialmente en el teatro, los artistas de teatro tenemos un trabajo de riesgo y es real. O sea, podría caerte una lámpara sin problema. O sea, algo a alguien se le pudo haber pasado a poner bien una de las varas y caer. No sabemos, pero entonces, de que pueden pasar un montón de cosas, pueden pasar. Entonces yo creo que nunca va a ser igual una función, pero aun cuando la función esté súper marcada y súper precisa, siempre hay algo que te mueve, porque tú hoy en la mañana no te despiertas igual que como te vas a despertar mañana. A lo mejor hoy te levantas con un montón de pila, pero mañana te despiertas con dolor de cabeza, ¿no? Y aún así te tienes que poner a hacer tu trabajo. Entonces eso también implica que de pronto la función salga un poco diferente, aun cuando esté métricamente medida. Pero entonces yo creo que las dos tienen como las dos posibilidades podrían tener como sus cualidades lindas y chidas de disfrutar, ¿no? Me gusta porque, bueno, nosotros venimos de un ambiente no empresarial, pero pues tenemos contacto con muchos empresarios y algo que hacen como para entrenar a su equipo es pues, literal ponerlos en un proceso de training de, ¿sabes qué? Pues aquí vienes literal a jalar un cable y ya vas aprendiendo. Yo he visto en tus obras que vas testeando, o sea, primero eras tú con otro chico y luego ya metiste otros actores, sí. Pero luego los que estaban de staff, bueno, no de staff, pero los que estaban de equipo técnico están al frente. ¿Cómo repartes eso y qué tan importante es para alguien que está en el teatro, que está en actuación, conocer todo el proceso, ¿no? Todo lo que hay detrás? Por ejemplo, Balam, que es un chico que siempre había tenido yo en cuestión técnica, hubo una situación porque tuvimos una función como súper de emergencia y entonces uno de los actores no podía subir a escena. Y entonces él de entrada dijo, yo me sé la función, vamos a darle, ¿no? Y entonces así fue como entró y la verdad es que fue una sorpresa porque solo así y también un poco confiando en las capacidades de los otros, es confiar en el equipo al final. Sí. Pero ya que confías en el equipo y sueltas, tienes la posibilidad de crear cosas mucho más grandes, como eso que pasó. Entonces me parece que es como lo más importante, pues un poco como aprender a soltar, confiar y decir, va, démoslo. Y por ejemplo, algo que hacen las compañías muy grandes que yo hasta ahora en estas últimas veces, bueno, esta última vez en Bolita, tuve que hacer es tener covers. Es decir, tener personas que hagan o que se sepan tu papel por cualquier cosa, que es lo que te decía, todo puede pasar. Entonces, así mira, o sea, una anécdota, pero esa vez yo no podía cortar, pero tuve la oportunidad de estar en Teatro a una sola voz, que es un festival que se hace a nivel nacional y hacen una convocatoria y seleccionan unipersonales o monólogos para hacer un recorrido por la República Mexicana. Entonces, hace 2 años, 3 años, 2 años, no me acuerdo, quedamos seleccionados nosotros con Prisa. Entonces nos fuimos con Prisa y entonces nos llegamos a San Luis Potosí. En San Luis Potosí nos reciben increíble con una bolsa como de a kilo de chocolates. Y yo, que soy amante de los chocolates, dije, de aquí soy. Entonces así de que del trayecto de la central al hotel me acabé todos los chocolates. Entonces al día siguiente teníamos función. Entonces me acabo los chocolates y en la noche como a las 12 yo así de que, oh Dios mío, mi pie, mi panza, no puede ser. Y entonces le escribo a Balam, a mi otro asistente. Digo, oigan, no manchen, me estoy sintiendo súper mal. O sea, me cayó pesadísimo la comida, los chocolates y entonces full, así, diarrea total. Pero cañón. Y no se me paró en toda la noche. O sea, pero se lo juro. Situación de emergencia. Sí, entonces, y al día siguiente así de que llegamos a montar y yo así, o sea, fiebre, sudando, todo.
todo. 1 hora antes de función y yo tomándome pastillas y yo así de, es que neta acabo de entrar al baño. O sea, dura 1 hora, 50 minutos la función, pero me subo al aro, pero, o sea, yo así me puse como 3 calzones por cualquier cosa. Pero, ¿qué hubiera pasado? O sea, en una de esas a lo mejor ni subo y qué haces, ¿no? O sea, pero ¿por qué no tener mejor un equipo que de pronto pueda subir? O sea, digo, a lo mejor ahí es un poco complicado porque es una persona, pero sí, aparte de ese tipo de cosas, sí digo, híjole, qué bendición para las compañías que tienen la posibilidad de que haya otras personas que se sepan los personajes y que puedan entrar por cualquier cosa, que al final eso es muy importante. Ahora, me gustaría aplicar alguna de las cualidades que tiene el actor en la vida cotidiana. En lo personal, yo era una persona muy tímida, pero me frustraba con eso. O sea, entiendo que hay gente que es tímida y se siente bien con eso, otras que son serias o introvertidas, y pues es parte de su personalidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona que es muy tímida y se pierde oportunidades o no levanta la mano por miedo, por esta parte de no saber cómo desenvolverse y tener esa confianza? ¿Cómo una persona, tomando en cuenta todo lo que sabes en cuanto a actuación, puede desarrollar esta confianza en sí mismo? O sea, ya tan solo de verte, por ejemplo, mencionabas la persona que trabajaba en su casa, hiciste como el movimiento de manos, ¿no? Todo ese lenguaje no verbal. Claro. ¿Cómo una persona que está pasando como por esta situación o que es así puede aplicarlo? Mira, a mí me gusta mucho trabajar con personas que luego son o que no han hecho tanto teatro. Una, porque no están tan viciados. O sea, a ver, luego cuando ya tienes como este proceso de ser actor y todo, ya eres como y ya tienes como ciertas cualidades que ya están bien marcadas y pues por ahí luego ya hay como es un poco difícil luego de pronto quitar, sobre todo por ejemplo en acentos, en manierismos incluso por ejemplo físicos, es difícil luego quitarlos. Prefiero yo trabajar a veces con personas que no hacen tanto teatro porque luego son bien fáciles de mover. Es decir, si les dices que hagan algo, lo hacen tan natural y tan auténtico y genuino que resulta bien chido. O sea, resulta de verdad bien padre. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en algún momento no lo van a ubicar, pero un chico que si bien empezó a hacer como stand-up y cosas así, pero cuando yo lo agarré todavía no hacía como mucho. Entonces me encantó porque tenía una facilidad para hacer las cosas, porque todos tenemos la capacidad de ser lo que quieres. O sea, en este momento me estás diciendo ¿cuál sería la posibilidad para trabajar y hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos la posibilidad. A diferencia, por ejemplo, del canto, que eso es otro tema, yo creo que como inherente al ser humano tenemos la posibilidad de expresarnos. Solo que lo que nos limita un poco es el ser juzgados. Entonces, cuando quitamos la telaraña del ser juzgado, como que empieza a entrar esta parte de confianza y decir, al final, ¿qué importa si te vas a la calle un día y bailas? ¿Qué importa si te paras enfrente de alguien y te equivocas o lo que sea? No importa. Al final, ¿qué? No, es que... Sí, no va a pasar nada. Exacto. No es la cura del cáncer, por ejemplo. Y no, o sea, ¿y qué te pueden decir? Si te rompe el pantalón, que se rompa. Sí. ¿Y qué ¿qué me hubiera pasado a mí, por ejemplo, si me hubiera hecho del baño en esa función? O sea, pues nada, en realidad. Hubieran dicho el morro cagón y ya. Sí. ¿No? Pero entonces, la posibilidad que tenemos para explotar pues nuestro lenguaje no verbal, es que ya lo tenemos. Nada más hay que relajar un poco la mente para que el cuerpo suelte, ¿no? Es lo único. Bien. ¿El actor se hace o se nace? Yo creo que hay 2 posibilidades. O sea, están los que de pronto no tienen a lo mejor tantas cualidades, pero se forman. Y están los que tienen a lo mejor muchas cualidades, pero aún así tienen que trabajar en ellas. Entonces, para mí, yo creo que se forman, se crean. ¿Quiénes son tus referentes? Me llama la atención, referentes en general, porque escribes, actúas, diriges, tus referentes. Conocer tus referentes. Ok, hay un chico que le he seguido la pista desde hace un buen, que se llama Emiliano Dionisi. Es argentino, es escritor, es de mi misma edad. Hace teatro también muy similar a nosotros. Yo lo conocí porque empecé haciendo una obra de él también. Entonces él ha sido uno de mis referentes como más fuertes por muchos lados, ¿no? Y además es un monstruo
artísticamente, actoralmente, en su pluma también es un monstruo, un monstruo. Él, uno. Acá en Ciudad de México hay muchas personas que son como mis referentes cañón. O sea, Morris Gilbert, por ejemplo, para mí es de que, wow, o sea, tiene una capacidad impresionante de pronto de construir, o sea, y además de que su equipo funcione full, porque yo me parece que ahora él mueve hilos muy fácilmente, ¿no? Martín Acosta, por ejemplo, me encanta su trabajo, es súper bueno. Pues ellos, en realidad. Ahora, ¿qué hábitos o pensamientos son los que... Bueno, tiempo. Hay muchos más, pero no me acuerdo de otros, ¿eh? ¿Qué hábitos o pensamientos son los que a lo mejor destruyen o retrasan un poco la carrera del artista? A nivel creativo, a nivel técnico. Ok, yo creo que uno es pensar que porque eres guapo vas a tener muchas cosas. Y es un mérito también, pero eso de entrada lo tienes que hacer a un lado. Siempre es importante trabajar, ¿no? Eso yo creo que es una cosa importante. Otra cosa que retrasa de pronto también el proceso de llegar o hacer cosas es no tener la disposición de que la información o que las cosas te lleguen también, justo de lo que decíamos, de los colegas o del equipo. Si no permites, a veces también merma eso. Como artista también creo que pensar que del arte no se vive es una cosa que no te va a dejar avanzar. O sea, no te va a dejar avanzar porque te vas a casar con el chip de no puedo vivir y entonces vas a estar frustrado y entonces cuando te frustras nada te sale. Yo sí creo que la mente juega un montón a tu favor cuando crees posible las cosas y si crees posible las cosas van a suceder. Pero te quiero preguntar entonces, si tuvieras que darle un plan de acción a ese Freddy Ávila de 17 años que va a empezar su camino en la actuación. Digo, tú ganaste dinero en tu primera obra, ¿no? Y sí, seguramente seguiste bien el camino, pero si tuvieras que darle el consejo a alguien que está empezando, que no ha cobrado por su primera obra, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Qué harías tú? Hay un amigo que tiene una forma en la que él se mueve con respecto a las funciones, o se movía, no sé si ahora sigue haciéndolo, pero él me decía, yo pongo en una balanza como si fuera un triángulo. Si hay dinero, hay gusto y placer por hacer las cosas, o hay algo que te deje algo para tu currículum formalmente bueno, son las 3 puntos que él pone, ¿no? Entonces el dinero, el placer y que te deje currículum bueno. Dice, si hay 2 cosas de esas metidas en algo que vas a hacer de entrada, hazlo. Que de prioridad el dinero sea. Pero entonces a mí me gustó mucho pensar en eso, porque entonces yo ahora casi todo el tiempo que hago algo lo hago partiendo de esa pequeña tablita, ¿no? Si es placer y otra cosa, está genial, que siempre va a estar el placer, porque al final pues, nos movemos con el placer y el gusto de hacer las cosas, ¿no? Pero que las otras 2 en realidad pesen. Entonces, para mí siempre es esa cosa. Entonces, si una cosa yo le pudiera decir a mi yo de 17 y a los que tengan la posibilidad de escuchar esto y que se dedican a las artes escénicas es si háganlo con mucha pasión, con mucho compromiso, pero que el compromiso tenga que ver con el siempre poner un estándar, y va a sonar un poquito rudo, pero un estándar de vida. ¿Qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo como persona? O sea, yo me puedo tomar una caguama en la calle, está chido. Pero si me puedo tomar una copa en un bar, está más chido. Entonces, suena un poco rudo, pero para mí sí pensar en los estándares y no lo digo desde un lado de privilegio, porque en realidad yo vengo de una familia muy humilde, o sea, de verdad humilde. Entonces, nunca me faltó nada, gracias a Dios, pero somos 9 hermanos, o sea, una familia compleja, entonces privilegios no tuvimos como tal. Tuve el privilegio de vivir amado, querido, con cosas chidas, y jugar y disfrutar. Pero de ahí en más a una cuestión monetaria, no. Pero entonces para mí sí tener esta posibilidad de pensar que
que el trabajo, porque para mí el arte es trabajo, porque de verdad me parto el lomo igual que como cualquier otra persona se lo partiría, sería muy lindo pensar que entonces mi estándar pueda subir un poco conforme vaya pasando el tiempo. Y entonces creo que por eso para mí es importante como decirle a la gente que se dedica a esto, ármate un plan y focalízate con un objetivo muy claro. O sea, Sí, ¿qué quieres en la ¿qué vida? quieres en la vida? Uh-huh. Justo. Algo que me ayuda a mí mucho es, ante situaciones como esa que mencionaste de la caguama en la banqueta o la copa en el bar, es imaginarme a mi yo de 90 años como Gandalf, o sea, vestido así con toda la sabiduría del mundo. ¿Cómo decidiría él o dónde estaría él en ese momento, no? Claro. Entonces, ahora te pregunto, definir qué quieres es muy importante, pero también qué no quieres. ¿Qué rechazas? ¿Qué, a lo mejor, qué actores tienes que rechazar? ¿Qué proyectos no te gustan? ¿Qué guiones? ¿O en qué te fijas como para decirle que no a algo? Mira, para empezar a contestar tu pregunta, te voy a partir de una cosita súper rápida. Hace tiempecito me invitaron a una mesa de trabajo y de diálogo donde justo me invitaban a platicar sobre si del arte se puede vivir, ¿no? Y entonces había una maestra bailarina, había un chico de música y había otra persona que creo que artista plástico, no me acuerdo. Pero entonces yo empecé a hablar justo como de esta parte de lo que les dije ahorita, un poco del dinero, de bla, 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 de que para mí sí es como importante pensarlo un poquito por ahí. No sé si a lo mejor, no, a ver, no tienen que empatar con mi forma de pensar, pero por lo menos para mí va por ahí, ¿no? Entonces el maestro de música decía, pero es que te estás vendiendo, ¿no? Y de pronto alguien, obviamente, como por seguir la idea, contesta en el público. Es que yo hago las cosas por amor al arte. Y le dije, qué chingón. Le dije, qué chingón. Le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy actor. Y le dije, qué chingón. Cuando yo quiera ganar mi dinero, te voy a contratar a ti para que vengas, lo hagas por amor al arte y yo subo mis bolsillos. Está chingón, ¿no? Sí, eso sí. Un poco. Entonces, yo qué es lo que creo que tienes que dejar a un lado y decir que no. Pues uno sabe, a ver, uno a veces por querer tener trabajo agarras todo, quieres todo, ¿no? Pero ¿por qué te meterías en un lugar donde a veces desde la producción a lo mejor está bien Sí. pedorrilla y dices, ¿por qué te meterías ahí? ¿Solo por trabajar? No sé, mejor en ese caso invierto ese trabajo, ese tiempo en crear algo que personalmente yo sé que va a tener mejor impacto, tal vez para mí, o que me va a hacer crecer más, o que lo que sea. Pero entonces, desde donde yo estoy, por lo menos, yo sí hay cosas a las que he tenido que decir que no, pero porque o ya conozco la compañía y no me gusta su trabajo, o de plano, por ejemplo, hace poco me invitó un director a trabajar y me dijo, es que es la obra que es para ti, yo la pensé para ti, un actor, digo, una persona en Guanajuato, es para ti y esto, mira. Y yo no sabía cómo decirle que no, porque neta no me gusta su trabajo. O sea, entonces, y no me gusta por cómo es él. Entonces decidí decir no, porque al final ni me iba a hacer feliz. Entonces, como actor, uno tiene que aprender a que no todo el trabajo lo tienes que agarrar, porque no todo el trabajo te va a hacer crecer. Pensando en esto que decíamos antes de si ya tengo un objetivo bien claro, yo porque haría algo que no va hacia mi rumbo. ¿Cómo te ves en 5 años? Ay, espero que lleguen 5 años. Ya con 40 ya lo siento. Con 40 ya no sé. No, la verdad es que me siento súper bien, pero yo esperaría seguir viviendo el arte. Es lo que quiero. Quiero poder tener la posibilidad de que el arte me haga conocer más lugares, que hasta ahorita me ha hecho conocer muchos lugares, pero quiero que me lleve a otros lugares. Quiero poder seguir creyendo en esto, creyendo en las personas que se acercan a mí y las personas que hacen comunidad conmigo. Me veo pensando y viviendo y soñando como estoy ahorita. Pleno y satisfactoriamente. Buenísimo. Tenemos una pregunta de cierre que siempre le hacemos a nuestros invitados. Y generalmente es con empresarios porque pues para poner su proyecto pues necesitan dinero, ¿no? Pero es básicamente la pregunta. La voy a tratar de cambiar un poco. Si a día de hoy perdieras todos los conocimientos que tienes, técnicos, a lo mejor, ya sea
blandos o Sí, habilidades. habilidades en general y todos los contactos, ¿te dedicarías a la actuación? Sí, sin duda, sin duda. Porque es una posibilidad súper, súper linda y súper moldeable. Ujú. Es decir, yo creo que está tan estigmatizado el hecho de justo lo que venimos arrastrando del arte no se vive, que hemos olvidado que el arte vende y vende muy bien. Solo hay que saber por dónde. Pero sí es muy... Es un trabajo difícil, pero sí creo que puede dar frutos. ¿Cómo lo lograría si perdiera todo lo que tuviera? No lo sé, pero sí creo que seguiría en esto. No sé si en el arte escénico como tal, pero de alguna manera, mira, a Frida Kahlo le decía, ¿no? Escribía Raquel Tibol en uno de los libros que escribió para un compilado de su trabajo. Decía, ¿por qué la pluma de Frida Kahlo tiene que estar desconectada de su pincel? ¿No? Y a mí algo así me ha pasado. O sea, a estudiar artes visuales me ha llevado un poco también a trabajarlo en las artes escénicas, pero entonces, si todo se esfumara, yo sé que algo por ahí pasaría que me haría irme directamente hacia las artes. Sí, sí, sí. Sí, no sé por dónde, pero estaría bueno. Pues buenísimo. Con eso terminamos, Freddy. Muchas gracias por pasarte por Gracias, acá. De verdad, fue una súper mega entrevista. Yeah. A ustedes por estar. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Líquido Colectivo? ¿Dónde? Estoy en todas las redes sociales, Líquido Colectivo, Instagram y Facebook, y www.liquidocolectivo.com, nuestra página oficial. Y a mí, Freddy__D. Sí, Freddy. Perfecto, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias a ti. Pues bueno, eso fue un episodio más de ¿Cuánto cuesta? Les recomendamos muchísimo ver los otros episodios y nos vemos en la próxima. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Venga.